Sí, señores, sean bienvenidos a Siria. Aquí es la frontera justa. Tocando este cartel ya estamos en territorio sirio. De aquí para atrás sería el Líbano. Y ya se siente el cambio. Allá tenemos una gran pancarta con la cara de Bashar al-Assad, el presidente de Siria. El presidente de este país que lleva siendo presidente por más de 24 años, ¿no? Y esta es una de las únicas formas de entrar al país, ya que gran parte de los aeropuertos, si no están cerrados, están dañados, están rotos, debido a que en Siria hay una guerra civil desde el 2011. Y vamos a entrar a ella para investigar cómo es el país, cómo es la vida cotidiana en un país que nos aparece tanto en las noticias y no con muy buena fama. De aquí para allá todo esto ya es territorio sirio y de aquí para allá es territorio libanés. Es más, en la carretera nos damos cuenta, vea. Aquí estamos en Siria y aquí estamos en el Líbano. ¿Sí ven? Territorio libanés, territorio sirio. Aquí estoy yo con un pie en un país y con un pie en el otro país. La cosa es que unos kilómetros para allá queda el control aduanero de Siria y unos kilómetros para allá queda el control aduanero del Líbano. Y toda esta tierra pues la han hecho así para tener una frontera más grande, un poco más fácil de controlar en cuestión militar y de ejército, ¿no? Y vamos a entrar a Siria en este pichirilo y para eso hay que prepararse muy bien. Véame la cara ahí, la República Árabe de Siria. Y no solo esto, sino que también hay que tener dinero en efectivo. Y les voy a mostrar un asunto alucinante. Esto que tengo acá es nuestro dinero sirio. Para que se den cuenta, esta bolsa está llena de dinero sirio, amigos, vean eso. Esto parecen millones y toneladas de dinero. Y puede que sí sean toneladas porque son fajos y fajos de dinero sirio. Miren eso, es increíble de pensar que aquí en mi mano tengo un poquito menos de $200 americanos. Porque es que allá en Siria es muy difícil pagar con tarjeta. El asunto con los bancos también está bien jodido. Esto yo no lo vivía desde Cuba. Para que se den cuenta que no solo Cuba ni Venezuela tienen problemas de devaluación de moneda tremendos. Vea esto. Y listo, con esto preparado, con nuestro pichirilo libanés, un parcero también libanés que nos está llevando hasta allá. My friend, thank you so much. Ahí vamos con el parcero, con la plata, con las visas, la frontera. Listos para esta nueva aventura. Bienvenidos a Siria. A ver qué sorpresas nos encontramos por ahí. Bashar al-Assad ha sido el presidente de Siria por los últimos 20 años. Y antes de él, el que era presidente del país fue su padre por otros 28 años. Entre padre e hijo, llevan juntos 48 años sentados en el poder del pueblo sirio. Uno de los eventos más importantes del país fue la manifestación pacífica que hubo hace más o menos 13 años en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Una manifestación que terminó en tragedia, llevando al país a una guerra civil que parece no acabar. La gente de Siria estaba cansada de lo de siempre. Altos niveles de corrupción, falta de oportunidades y un descontento popular por el presente gobierno. Una realidad por la que están pasando algunos pueblos de América Latina en la actualidad. El gobierno respondió con brutal fuerza, con ejército y algunos ataques al pueblo, entre los cuales se acusa a Bashar al-Assad de haber atacado a sus habitantes con una especie de arma biológica cargada de un componente tóxico que enfermó y mató a cientos de civiles. ¿A quién se parecerá esta historia? Y así fue el cuento que nos echaron en ese entonces los medios internacionales y aún hoy en día se puede leer esa noticia en las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Estos ataques multiplicaron la cólera del pueblo haciendo que la oposición se armara hasta los dientes en contra del gobierno. Plomo con plomo se paga. El resultado, una guerra que llevaría a los sirios a la total destrucción de su país. A medida que recorremos este pueblo, dejaremos que él mismo nos cuente su historia. Estamos entrando a Siria, en territorio sirio, a partir de este momento, vea. Ahí quedó la frontera. Y ahí está Bashar al-Assad esperándonos. Vamos a conocer su tierra, hermano. Y listo, amigos. Cinturón de seguridad y nos fuimos. Para entrar a Siria hay varios checkpoints de seguridad militar. Toca pues con la cámara abajo porque no les gusta por evidentes razones las cámaras, ¿no? Pero ya pasamos uno y vamos a entrar a los otros. Y en 1 kilómetro de distancia pues he visto la cara del presidente sirio unas 4 o 5 veces ya. Ya estamos en territorio sirio, pero nos falta pasar como unos 5 checkpoints más. Ya pasamos por la frontera. Esto es el pasaporte con todas las estampillas que le ponen. Tuve que entrar con el pasaporte canadiense y me hicieron 1000 preguntas, ¿no? Si alguna vez había estado en Israel, el motivo del viaje, etcétera, etcétera. Si yo hubiera entrado a Israel, no me hubieran dejado entrar a Siria. Así de sencillo, ya que ese país está baneado de Siria, no se puede entrar. En ese último checkpoint de allá
Cambiamos de chofer, estamos con un conductor sirio, estamos con un libanés que nos va a llevar hasta la capital pasando por otros 3 o 4 checkpoints. El ambiente se siente tenso porque yo nunca he visto tantos controles militares para entrar a un país. Este es todo el dinero que me queda porque la mayoría se fue en gastos de visa, como unos 100 y pucho de dólares. La visa canadiense es cara para entrar aquí a Siria. Y estos son como 100.000 libras de Siria, alrededor $15, nada más, todo este fajo que tengo en la mano. Más o menos unas 3 horas desde la capital del Líbano hasta la capital de Siria, pero nos tomó como unas 5 o 6 horas por tanto control en las fronteras. Nos tocó sacar una visa así de emergencia, pero el caso es que logramos entrar y estoy aquí en este momento en el centro de la ciudad, en el centro de Damasco. Esto que tengo aquí, justo alrededor, es el punto céntrico de la capital, de la parte vieja de la capital de este país. Y desde que entré a este país, yo creo que ya he visto la cara del presidente unas 30 veces. Y me acabo de bajar del transporte. Aquí también están algunos militares, pero la cara del señor la vamos a ver bien seguido, bien a menudo. Se dice que Damasco es la capital más vieja del mundo habitada constantemente. Acá hay historias de civilizaciones de miles de años antes de Cristo. Y es más, esta calle donde estoy yo es muy importante y les voy a mostrar exactamente por qué. Estamos en la parte vieja de Damasco. Véala, muy linda, muy clásica. Y en esta esquina, precisamente en este punto exacto, podemos cruzar así, una lineecita, sería el centro exacto de la antigua ciudad de Damasco, por donde van caminando estos chicos, ahí nomás. Y es que para entender bien este país vamos a hablar de 3 grandes momentos históricos. Está el momento de 3 milenios antes de Cristo, que sería el momento arameo. Después viene el periodo clásico, donde llegan los griegos, los romanos y los bizantinos, y después de eso ya la era islámica como tal. La capital más antigua del mundo constantemente habitada. ¿Y eso qué quiere decir? Que debajo de estas piedras hay más y más capas de antiguas civilizaciones. Y es que así caminando por las calles de Damasco, así nomás encontramos columnas romanas en sus calles, tranquilito, normal. Vean esto tan curioso, que hay unas matas y unos árboles en este jardín, pero están rodeando otra columna romana que hace parte de la ciudad, así nomás como casual, en la esquina. Tantos años ahí, miles de años inclusive. Acá hay otra base de otra columna romana, es increíble verlo así nomás en las calles. Y aquí estoy a la sombra de algo llamado los pórtico, que son estas estructuras, si se fijan bien, donde estamos rodeados de columnas, y aquí para el comercio. Lo que hacían los romanos en esa época era dejar aquí toda la infraestructura comercial, la sombra, columnas, y ahí dejaban como la vía principal, que es la que va de norte a sur que les mostré, para los animales, el tránsito y así sucesivamente, y del otro lado lo mismo. Este pórtico pues es nuevo, ¿no? Obviamente no tiene 2000 años, pero es inspirado en ese tipo de ideología romana. Tengo yo el presentimiento de que vamos a conocer mucho sobre la historia del mundo a través de este viaje en Siria. Esto es, haga de cuenta, un tubo hecho con piedra, porque por aquí entraba el agua y por ahí abajo salía. Ese dato es interesante porque como mucha de la estructura romana está aquí, ellos han conservado algunos detalles, como piezas de los acueductos que se usaban en aquel entonces, hechos en piedra para llevar el agua sucia de un lado a otro. Hoy en día todavía usan algunas de esas estructuras para los acueductos y el alcantarillado en este país, en esta ciudad. Amigos, hemos encontrado la torre inclinada de Siria. Vea esa casa, vea esa inclinación. Y la vaina curiosa de esta casa es que hay gente viviendo ahí, hay una familia que vive ahí. ¿Cómo harán para pasarse el agua de un lado al otro de la mesa? Si se dan cuenta que hay unos tubos que la sostienen entre los dos muros, porque si no esta vaina se viene abajo. Y es que quiero que contemplemos esta esquina, esta calle nada más. Véame estas columnas romanas en toda su gloria, aún de pie, dándonos la bienvenida a una enorme mezquita que está aquí construida desde el año 700 después de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con estos templos religiosos? Como aquí ha habido tantas civilizaciones en Siria, una tras otra, cada civilización ha tenido sus propias creencias. Y cuando llega una nueva civilización, lo que hace es construir su nuevo templo religioso encima del que ya estaba, porque toda creencia anterior se considera un pecado. Por eso aquí en este mismo espacio hubo un templo dedicado al dios de los dioses, inclusive Dios del tiempo en la época del arameo. Después de eso vinieron los griegos, también pusieron su templo ahí. Después los romanos, haciéndole un culto a Júpiter, al dios Júpiter. Después también llegaron los bizantinos y pusieron su propio templo. Y ahí llegaron los musulmanes y del 700 al 715 construyeron esta mezquita que tenemos aquí en este momento, el día de hoy. Vamos a ver si podemos entrar a investigar cómo es por dentro. Inclusive ahí todavía está un pequeño santuario
con lo que se dice ser la cabeza de San Juan Bautista, ¿no? Pero es increíble de ver tanta mezcla cultural en un solo punto geográfico. Los romanos contándonos la historia de que sí pasaron por aquí, y la época islámica diciéndonos nosotros también y aquí nos quedamos. Inclusive aquí en los alrededores de la mezquita conservan estas columnas romanas, porque todo esto hacía parte del templo a Júpiter. Si se dan cuenta, estos arcos allá al fondo también rodeaban todo el templo de Júpiter. Pero si esta mezquita les parece grande, en la época de los romanos era mucho más grande el templo a Júpiter, porque estas estructuras eran la entrada al templo de Júpiter. El templo de Júpiter cogía toda esta plaza, inclusive que tenemos aquí alrededor, abarcaba todo este terreno y todo el terreno de la mezquita alrededor. Hoy en día esta es una plaza pues donde la gente viene a tomarse la foto, a disfrutar, a pasar el rato, la tarde soleada, porque sí, señores, a pesar de que usted escuche lo que escuche en las noticias sobre Siria, aquí la gente también sale a las plazas a tomar cafecito, a comer helado, a tomarse una foto y a pasear. La vida continúa, no importa lo que usted vea allá en sus noticieros. Entonces esto es literal tocar una columna que lleva aquí alrededor de casi 2000 años de antigüedad y todavía sigue entrando al templo de Júpiter por aquí para hoy en día entrar al templo de los musulmanes. En esta misma puerta romana, por aquí mismo, entramos a una mezquita. Yo no sé si ustedes son amantes de la historia y de este tipo de cuentos, pero a mí este tipo de situaciones me hace alucinar. Bueno, pues intenté entrar a la mezquita, pero adivinen que en pantaloneta no se puede. Me toca ir a comprar algo para cubrir mis pantorrillas. Bueno, aquí dentro de la mezquita hay un lugar donde le prestan a uno estas faldas, ¿no? Bueno, pues a donde fueres es lo que vieres. Rodillas tapadas, pantorrillas tapadas. Ahí ya estamos listos. Este es el atuendo, esta es la túnica que uno tiene que portar para entrar a las mezquitas aquí en este país, así que ya estamos preparados. Vamos a ingresar. Oiga, pero aquí antes de entrar a la mezquita, que es esto de aquí allá, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, vamos a descubrir otros lugarcillos que hay alrededor muy interesantes. Yo, la verdad, no me esperaba que esto fuera tan bonito y tan lleno de historia, hermano. Pero no todos son mezquitas, esto es una iglesia católica. Aquí también hay cristianos, católicos, ortodoxos, así la mayoría de este pueblo sea musulmán, pero también hay otras religiones, otro tipo de templos, otro tipo de iglesias. Inclusive hay un barrio cristiano que está rodeado de iglesias cristianas pues por todo lado. Eso es algo que no todos saben, ¿no? Cuando uno habla de Siria, no se imagina pues al ser este un país de musulmanes en su mayoría, que existe también ese tipo de libertad. Vean lo que quiero decirles, en una sola esquina tenemos una mezquita, pero justo al lado una iglesia católica, una al lado de la otra. Y me he dado cuenta porque hay muchas mujeres que andan con el pelo suelto. Aquí no hay código de vestimenta, por ejemplo, ve aquí. ¿Ve? Pelo suelto, tranquilas. De pronto hay algún tipo de reglas en cuanto a las parejas, las demostraciones de afecto, así ya mucho. Pero en ese sentido se parece mucho al Líbano, que no es un país como tan estricto en sus códigos religiosos para la gente cuando está en la calle, ¿no? Usted sabe que hay países musulmanes mucho más estrictos, ¿no? Que las mujeres no pueden ni siquiera mostrar el pelo, hermano. Porque aquí, donde está custodiando el señor de azul, hay una tumba, la tumba del conquistador, la tumba de Salah al-Din. ¿Quién fue ese señor y por qué está enterrado ahí? Estamos en este momento en la tumba de Salah al-Din, que es esta de aquí, la negra. Es la tumba donde está enterrado el cuerpo del oficial. Y esta blanca aquí es un regalo que le hacen a Siria, una tumba hecha en mármol, pero pues el cuerpo original está aquí en esta tumba negra. Salah al-Din fue el fundador del estado de Ayubi. El estado de Ayubi gobernó desde Egipto hasta el norte de Siria, pasando por todos los países que hay entre los dos. Y pues aquí el hombre falleció en el siglo XII alrededor, y su cuerpo está aquí en homenaje a esos tiempos del estado de Ayubi. Y aquí en la puerta tenemos estas dos estrellas, ¿no? Que es la misma. La estrella del estado de Ayubi tiene 8 puntas, así como la estrella de David de los judíos hoy que tiene 6, esta tenía 8. Vean qué curioso está este lugar. Estas son las 3 tumbas de 3 pilotos otomanos que intentaron hacer un viaje desde Istambul para aterrizar en el Cairo hace más de 100 años, hace como 140 años, una cosa loca. Y ahí están las fotos de los pilotos, vea. Estos son los 3 pilotos y se fueron con ese sueño de aterrizar en el Cairo. 2 de los 3 aviones se estrellaron y solo llegó uno, pero aquí están las 3 tumbas de
de los 3 pilotos, porque uno se cayó no sé en dónde, el otro se cayó aquí en Damasco, y este sí aterrizó, pero el piloto después que se murió lo enterraron ahí igualmente con sus compañeros. Una especie de homenaje a esa idiosincrasia otomana que también, aparte de la romana, la griega, hace parte de la gran idiosincrasia de los sirios hoy en día, ¿no? Bueno, ahora sí, ya que tenemos la pinta adecuada, vamos a entrar a la mezquita, que es por aquí, al fondo a la derecha, volteando hacia donde va mi dedo. Como siempre, antes de entrar a una mezquita, se retira usted los pisos, agarra los pisos con la mano y ya puede entrar así. Estamos dentro de la mezquita y se siente mucho fresquito en la mezquita porque, el calor allá afuera está tremendo. Y acá hay mucha paz, mucha gente acostada, mire, tal vez tomando la siesta o qué sé yo. Pero lo que sí es seguro es que la Meca queda para allá, hermano. Pues todas las personas que sí están en sus oraciones apuntan para allá. Usted sabe que los musulmanes, cuando rezan, ellos hacen sus oraciones apuntando hacia la Meca. Bueno, vamos a grabar aquí, espero que no se me emberraque nadie. Pero es que en el Islam ha habido 3 momentos importantes, ¿no? El primer momento donde hubo 4 califas. Haga de cuenta que el califa es el jefe más supremo en los estados islámicos. Después hubo otro gran momento islámico donde hubo 7 califas. Y uno de esos 7 fue el que construyó esta mezquita. Después ya hubo el tercer momento, un momento de 700 años de auge en los estados islámicos aquí en la región. Y uno de esos estados tan importantes fue el estado de Ayubi, el que fue fundado por el señor que acabamos de visitar en su tumba. Así es como todos los cabos se atan al final. Es gigante esta mezquita. No por nada se llama la Gran Mezquita de Damasco. Y aquí en esta mezquita, si en esta columna o este espacio verde, se llama el Mahrab en árabe, ¿no? En español sería algo así como el nicho en la cultura pues de los musulmanes, porque ellos son los que apuntan a la Meca. Entonces usted reza aquí apuntando al Mahrab. Y en esta mezquita hay 4 Mahrab, uno allá, otro aquí y los otros 2 allá, en tributo a la primera era del mundo islámico de los 4 califas que les mencioné anteriormente. Estamos en el centro de la mezquita y si miramos para arriba, allá está la cúpula, hermano. Más o menos unos 30 y pucho de metros de aquí para arriba, siendo la punta más alta de la antigua ciudad de Damasco, ¿no? Y aquí hay unos nombres, si se fijan bien, aquí hay un nombre, este es otro nombre y así. Es la jerarquía del Islam, siendo el primero en la pirámide Alá, que es el Dios. El segundo sería el profeta Mohammed. Y abajo están los 4 califas, todos allá en la cúpula de esta mezquita. Y allá de frente algunos vitrales para que cuando pegue el sol, aquí entre la luz con colorcitos rojo, azul, verde y todos los colores que vemos aquí alrededor. Y algo que tenía muchas ganas de mostrarles es este pequeño santuario dentro de la mezquita. Ahí se dice que está la cabeza de San Juan el Bautista, porque en la época bizantina este templo fue un templo cristiano y encima se hizo una mezquita, ¿no? Pero conservan aquí la cabeza de San Juan el Bautista porque ese personaje que es sagrado para los cristianos también es sagrado para los musulmanes. Inclusive allá de fondo hay un lugar donde se hacían bautismos a la cristiana, ¿no? El bautismo que usted le echa agüita en la frente al bebé y todo el cuento. Los musulmanes no hacen eso, pero en la mezquita lo conservan porque es una tradición, ¿no? Pues yo les confieso que se siente muy interesante entrar a estos lugares, ¿no? Hemos entrado a otras mezquitas como un poco más de nivel turístico, pero aquí no es el caso. Empezando porque en Siria pues el turismo es así de reducido por tantas noticias que se ven. Este lugar es auténtico, una mezquita de verdad, utilizada por la gente de verdad. Bueno, vamos a seguir descubriendo qué más curiosidades hay aquí en el viejo Damasco, porque esto en Siria es de todos los días. Aquí no vamos a perder ni un segundo en este recorrido. Bueno, después de nuestra visita en la mezquita, vamos a entrar aquí al mercado. Está en gran parte cerrado porque hoy es viernes. Y resulta que preciso este viernes están descansando aquí en Damasco. Venga a ver si tienen inadaptados aquí, traducido al árabe. No, señores, nada de inadaptados. Esta es la ciudad de Nueva York. Y hemos encontrado tal vez el libro más pequeño del mundo, la enciclopedia más pequeña del planeta. Ah, qué ternura. Si se dan cuenta, aquí saliendo del mercado, ahí detrás hay una fila, que es un control militar donde le piden papeles a la gente para pasar de un lado a otro. Una vaina bien rara. A mí me aconsejaron que aquí todo lo puedo grabar menos cosas militares, ¿no? Pues por evidentes razones. Bienvenidos al mercado de Almahedilla, si lo pronuncio bien, es todo este mercado de aquí. Como les dije, pues está en su mayoría cerrado. Me parece muy curioso que cuando cierran los negocios es la bandera de Siria. Nos pusieron música, pusieron románticos. Este mercado es del siglo XVIII, no es tan antiguo, pero está construido sobre una calle que sí es muy antigua de la era romana. Y los romanos en esa época cogían esta calle para hacer sus ofrendas, yendo hacia el templo de Júpiter, llevando grandes mercancías, canastos llenos de comida. Así que sí, ha olido a especias y comida desde hace más de 2000 años. Así sea un mercado hace solo un par de siglos. Es que eso es decir que es nuevo, hermano, porque aquí en Siria todo es de 1000 a 2000
1000 años de antigüedad. Decir que este mercado tiene 200 años es un mercado bebé. Aquí en el mercado encontré este negocito. Es un negocio de helado y me da curiosidad porque vea cómo lo sirven. Buenas, vea cómo lo sirven así. Le da la forma con la mano el señor y lo pone en el plato directo. Vamos a pedirnos un par de helados con pistacho. El señor nos va a dar la probadita. A ver esto qué es chocolate con pistacho. Esto es extremadamente cremoso, muy rico. Y vea cómo nos van a echar a nosotros el helado así, con harto pistacho. Muchas gracias, amigo. Barcelona. ¿No Barcelona? Barcelona no. ¿No Real Madrid? Real Madrid. Ah, hinchas del Real. Vea, lo están regañando por ser hincha del Real. Tenemos el amigo que es que tienen que ser hinchas del Real y no del Barcelona. Gracias, lo mismo. Thank you so much. Me vio hablando en español en la cámara y pensaba que yo era madrileño. Bueno, nos vamos a comer este heladito y continuamos en breve. En este primer día explorando la capital de Siria, quise tomarlo con calma. Dediqué mi día a conocer un nuevo lugar, como cualquier turista lo haría en una nueva ciudad. Además, es que el viaje fue muy largo, estaba cansado física y mentalmente, y quería guardar energía para lo que se venía encima. 7 días recorriendo casi que por completo este país, lleno de secretos y algunas oscuras realidades. Quiero agradecer a Ojo de Nómada por haberme brindado la oportunidad de venir a conocer este país. Ellos son la agencia de viajes que me ayudaron a organizar todo el recorrido, desde el transporte hasta el hospedaje y las rutas. Aquí les dejo sus redes sociales por si algún día, por fines periodísticos, educativos o simplemente por curiosidad o inclusive hasta turismo, la vida decide traerlos hasta esta parte del planeta. Síganlos para que no se les pierda el contacto. Encontramos aquí en el camino una cafetería ambulante. Es una bicicleta. Who's the owner of this? Your business? Bueno, parece que sí es el negocio del amigo, no sé por qué no me entiende, pero es una bicicleta, hermano. Y aquí tiene todo, café, té, galletas, y aquí lo cocina, vea, es una bicicleta estufa. Aquí es donde hace el cafecito en la olla. Y bueno, pues parece que a mi amigo le va bien. Muchas gracias por el tour, así no nos entendamos. Se acerca la noche, ¿no? Ha sido un día largo. Salí de la capital del Líbano a las 9 de la mañana, a atravesar frontera, papeles, visas, en otro país, conociendo su gente. Realmente me pareció muy caluroso el recibimiento de los sirios, gente muy querida. Usted se acerca, no pasa nada. Muchos lugares del mundo usted se acerca con cámaras y la gente es como recelosa con el tema. Aquí no, entonces eso me da como mucha más libertad de poderme mover por ahí para mostrarles lo que haya en Siria, ¿no? Pero bueno, en términos generales la acogida de su gente ha sido bastante buena. Vamos a utilizar el antiguo arte del intercambio monetario por producto. Vamos a ver cuánto nos cobran por una botella de agua, hermano, que estoy seco. Buenas, bottle of water please. How much? En 5.000. Yo no sé cuánto sea eso, hermano, si es mucho, si es poquito. 2, 4, 6. Thank you so much. Ya, 500 y 500, 1000 de vueltas. Parece que sí hice bien las cosas. Mamá, estoy triunfando en Siria. Por lo menos ya sabemos que en este pueblo de sed no vamos a morir. Buenas. This is to wait. Peso. How much? 500. Venga, yo le voy a pasar mis 500 porque yo he comido mucho helado, hermano. Estoy preocupado por mi salud. Ya, 500. Encontramos una balanza aquí en el mercado. Usted pone los pies, le da 500 al señor y él manualmente le dice cuánto pesa, vea. 86. 86. Estoy como pesado. Too much ice cream. No problem. Please, you all eat and again and to. Ok. Que venga y me pese de nuevo después de ir al baño, dice el señor. 86 kilos. No, eso tiene que. Es que contamos aquí hay unos 2 kilitos también. Oiga, pero es algo de las pesas en la calle. Mire, la niña también le cobra por pesarse. Es como parte de los negocios que hay aquí alrededor. Otra pesita, vea, el señor también le toma el peso ahí. Esta es la entrada trasera de la mezquita. Le dimos toda la vuelta por el mercado, por afuerita y todo, y encontramos este cafecito de aquí, este café que se llama Al-Nafara. Este café tiene 400 años de antigüedad. Es el cafecito más antiguo de la ciudad, 400 años, y sigue operando y siguen sirviendo café continuamente con los años. Es casi que un pecado mortal. Y además que está delante de la mezquita, pasar por aquí y no tomarse un café en el café más antiguo de Siria de 400 años. Vamos a beber un cafecito aquí, mírenlo cómo
como es, la terracita, aquí también toman su cafecito, se fuman su narguile, la gente aquí fuma mucha narguile, ahí tienen todos los carbones listos para la siguiente chicha y así sucesivamente. Así es el negocio por dentro, 400 años, esta silla sí tiene como 70 años, me dijo muy gentilmente él que está atendiendo el café el día de hoy, y en esta silla se hace la persona que cuenta cuentos, el cuentacuentos, que normalmente es una persona, así como lo vemos en esta foto, que se sienta, se pone el gorro, coge la espada y con su libro le cuenta cuentos de historia a la audiencia, a los que vengan al cafecito a sentarse a escucharle la historia al man. El cuentacuentos viene aquí, se pone su sombrero, se quita la gorra, se pone la vaina y a contarle historias de los sirios, de los pasajes árabes, de esos grandes recorridos por el desierto a la gente que viene aquí. Una cosa bien chévere, bien simpática. Vamos a tomarnos un café. Acabo de pedir aquí un café sirio que el señor me lo va a traer. No tengo ni idea que es un café sirio. Café sirio, recién salido de la olla. Pues el café sirio sabe mucho al café árabe. Tiene algunas especias, sabe mucho a cardamomo, pero lo sirven en una presentación un poco más grande, ¿no? Soy fan del café árabe, me gusta mucho que sepa cardamomo. Vamos a averiguar la receta. Yo ya estaba cansado. Se nota en mi cara, no solo por las horas de carretera, sino psicológicamente por entrar a un país que se dice que está en guerra. Y a pesar de que sí lo he sentido extremadamente militarizado y controlado, aún no he sido testigo con mis propios ojos de algún escenario que cuente la historia de su guerra civil. Aunque eso estaría por cambiar muy pronto. Son las 7:30 de la noche. La gente aquí sale de noche. Obviamente cuando se esconde el sol. Este ya está mucho más vivo. Este mercado ya tiene mucha más vida. Este no es el mismo mercado, no. Estas son calles de la ciudad antigua. Pero si se ve alrededor, muchas personas ya por ahí. Y muchos curiosos sobre todo. Cuando me ven con una cámara, si se fijan alrededor, hay muchas personas que se quedan mirando como, este loco, ¿quién es? ¿Qué viene a hacer acá? Es que yo creo que, sí señores, es muy raro ver turistas por estas calles. Unas lindas calles rodeadas de mezquitas por todo lado. Solo en la capital, en la ciudad de Damasco, hay alrededor de 7.000 mezquitas. Eso es un mezquiterío muy bravo, hermano. ¿Puedo entrar a mirar? Sí, sí, sí. Es que aquí venden unos pancitos con ajonjolí bien bonitos. ¿Puedo entrar a ver cómo lo hacen? Sí, lo hacen de una forma muy tradicional. Hola. Y pues aquí es el lugar donde ocurre la magia, hermano. Y el amigo lo hace con la mano y le dan la forma en esta roca, vea. Yo me metí en el negocio así nomás. ¿Con qué es el pan? ¿Con ajonjolí? Ajonjolí. Le dan esta salsita, tin, y sale en ese horno de piedra, hermano. Esto es un horno literal. Esto está caliente. Oiga, pero este man está pegando la piedra, está pegando el pan en las paredes de la piedra. ¿Puedo ir? Sí, sí, yo quiero ver. Aquí metiéndonos en los negocios sirios. Vea este man donde pega el pan, hermano. Ahí es donde se cocina. ¿Cómo no le van a dar ganas de comer a uno cuando se sabe que lo están haciendo de esta manera, no? Técnicas ancestrales para hacer el pan en esta región del mundo. Y eso es lo que me gusta de esos países. Usted simplemente, hola, ¿puedo entrar? Sí, entra. Sin tanta vaina, sin tanto protocolo, hermano. Gracias, thank you so much. Y aquí en la calle, así nomás, me han otorgado este pedazo para que lo pruebe. Ahí mis amigos que hacen el pan. Ya somos íntimos, pues. Thank you. Pan con orégano para el camino. Y es que ese es el plan de la gente de Damasco. Se va el sol, cae la noche, cae la tarde y usted sale a estas calles con su familia, con sus hijos, a mirar qué hay de comer, a divertirse, a dar la vuelta, por fin sin sol, por fin sin calor y a precios muy económicos. De verdad que uno sabe que hay países que son muy baratos. Este es uno de ellos. Aquí casi que todo lo que usted quiera probar vale menos de $1. Los que han seguido toda esta saga desde que nos fuimos de viaje, llevamos más o menos un mes y una semana, 5 semanas. Ya me hacía falta viajar en lugares así, donde rinda harto la moneda. Hola, niño. ¿Cómo está el bebé sirio? El menino. Venga, el otro sí viene, mire. Es Melulu. Ese es el nombre, the name. ¿Y este? Esmavizad. Esmavizad y Esmelulu. Ahí los tienen, los nombres felinos otorgados por nuestro nuevo amigo aquí. Y bueno, amigos, pues hemos sobrevivido a nuestro primer día casi noche en Siria, en Damasco. Voy a buscar un buen restaurantico, no sin antes mostrarles el hotel donde me estoy quedando para que vean lo que hay detrás de estos muros, pues no de todos, ¿no? Este es el hotel y véalo cómo es más o menos por fuera, en esta callecita, callejoncillo, oscuro pero bello de la ciudad. Bueno, ni tan oscuro, está clarito. Este sí está clarito, hay otros más oscuritos. Una iglesia también, porque este es el barrio cristiano de Damasco. El señor salió
ahí, pero vea, vamos a mostrarles este hotel por dentro cómo es la situación. Es que es especial. Están preparados para atravesar esta puerta y ¡boom! Vea esto por dentro cómo es. Así eran las casas antiguas en Damasco. Miren esto, qué belleza estos sofás. Estas lámparas incrustadas en la pared con todos los detalles en su punto. Aquí está la gente, algunos huéspedes, y este hotel son como 3 casas de estas juntas una tras de otra. No es esta, allá hay otra y allá hay otra. Mi habitación está por allá. Venga, lo llevo a mi habitación, que es entrando por esta puertica de aquí. Y aquí tenemos el acceso a una de las casas que pues cogieron todas las casas y las juntaron y hicieron un hotel, ¿no? Mi habitación, si mal no recuerdo, es por allá. Es más, creo que no recuerdo. Me tocó preguntarle al amigo porque no me acordaba de mi habitación dónde estaba. Thank you. Me dijo, sí señor, por aquí. Es un lindo laberinto, muy bonito de verdad. Vea esto, es increíble, ¿no? Realmente este encaja en uno de los hoteles tal vez más lindos donde yo me haya quedado en mi vida. Subimos esta escalera porque creo que mi habitación es esa de ahí, si no estoy mal. Vamos a echarle un ojito, pero vea esta tranquilidad, qué belleza, ¿no? Eso está muy bonito el hotel. Inclusive el desayuno es allá, en ese espacio común que hay. 602, la encontramos. No van a mirar el desorden, pero pues más o menos así luce la situación. La maletica, la botella de agua, algunos chiros, la cama, la lámpara, el techo, la cortina, la ventana y el cansancio. Mañana hay que madrugar. Bueno amigos, aquí ya llegué a la esquina donde queda el restaurante que me han recomendado. Vamos a comer comida típica siria, que me han dicho también que es muy buena. Me lo dijeron en el Líbano, en donde conocí lo que ahora es en mi top 3 de comidas más ricas del mundo. La comida libanesa quedó ahí bien posicionada y allá me dijeron que la siria también tenía nivel. Vamos a ver. Aquí comienza esta aventura. Abróchense los cinturones. Vamos a conocer bien este país. Así que nos vemos en los próximos videos. No se pierdan esta saga de Siria, que va a estar alucinante. Chao. Me gustó mucho conocer la capital de este país durante mi día 1. Un laberinto de viejos edificios y muros ancestrales rodeados de gente amable, sonriente y buenos sabores. No es de sorprender que así se diga lo que se diga de un país allá afuera, la gente jamás tendrá la culpa de las decisiones de sus políticos y mucho menos cuando el que está al mando lleva tanto tiempo en el poder. En los próximos capítulos navegaremos en las profundidades de Siria para conocerla sin filtros ni maquillaje, así que espero que estén preparados para lo que se viene.